caso podríamos copiar esta dirección. ¿Lo puedo poner en el mensaje? A ver. Eso, si quieres, pero puedes hacer Buenas tardes. La Tierra es un planeta vivo y tranquilo que a veces despierta violentamente de su letargo como si quisiera recordarnos lo frágiles que somos. Para hablar de ello hemos invitado a Elisa Beaufort-Peiró, alcoyana y catedrática de Física de la Tierra en la Universidad Complutense de Madrid. Elisa Beaufort ha investigado la física que gobierna el comportamiento de la Tierra justo en el lugar en el que se produce el terremoto, el foco sísmico, y ha desarrollado un conjunto de algoritmos que permiten estudiar el comportamiento de los terremotos a distancias regionales. Sus aportaciones han servido para obtener un mayor conocimiento de las características sísmicas y tectónicas de la región sur de España y norte de África, y se han aplicado también a zonas americanas como Perú, Bolivia y El Salvador. Nos va a impartir la conferencia titulada Terremotos y tsunamis. Gracias, Elisa, por aceptar nuestra invitación y, bueno, te cedo la palabra. Bueno, pues
primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Politécnica de Valencia, en su sede campus de Alcoy, que me hayan invitado a impartir esta conferencia. Bueno, debo decirles que para mí es la conferencia que he impartido y probablemente que de las que imparta en el futuro que más ilusión me hace el darla, precisamente por ser en mi ciudad, en Alcoy, que bueno, pues hace muchos años que me fui precisamente de Alcoy a estudiar física en la Universidad de Valencia, luego pasé a la de Barcelona y acabé en Madrid, y yo nunca pensé en la vida que me iba a dedicar a estudiar terremotos. Y una de las ideas que me gustaría transmitirles no solo es nociones básicas de terremotos y tsunamis, sino también un poco que el estudio de los terremotos, de los tsunamis, de muchos fenómenos de la naturaleza, de la meteorología también, pues es algo que compete al campo de la física, porque normalmente la gente piensa que el físico es ese profesor tan aburrido que me da clase de unas cosas que no entiendo de casi nada y que es un hueso y que, menos mal que ya se ha acabado. Bueno, pues los físicos, que muchas veces somos eso, evidentemente, pero también hacemos algunas otras cosas y algunas muy divertidas. La gente piensa, me dice, ¿y en qué trabaja un físico? Pues la física nuclear, haciendo bombas atómicas, o astrofísica, lo que la gente cree que hace un físico. Bueno, pues yo debo decirles que hacemos muchas más cosas y en concreto en el campo de física de la Tierra, que es a lo que yo me dedico, la Tierra es el mejor laboratorio de física que hay y además es gratis. O sea, cualquier fenómeno de la física se puede reproducir a nivel de la Tierra. Y el ejemplo de los terremotos, de los tsunamis, es uno de los mejores ejemplos que se puede poner. Normalmente, dado que nuestro laboratorio es la Tierra, pues también nos dedicamos a hacer cosas exóticas. Y a lo largo de la charla, pues les presentaré algunos resultados, algunas investigaciones que hemos hecho. Debo decir que la mayor parte de los resultados que voy a exponer aquí son resultados que hemos realizado en mi departamento y con el grupo de investigación que dirijo, y probablemente pues habrá gente que se sorprende y digan, uy, pues hacen estas cosas. Entonces, bueno, pues un poquillo es exponerles esto y decirles que, bueno, que también el científico tiene una misión social, que no solo necesitamos investigar, sino transmitir esas investigaciones y ponerlas a disposición de la sociedad. Y en ese aspecto, bueno, pues participar en semanas de la ciencia, en recibir visitas en nuestros laboratorios, pues estamos encantados, y aunque estoy un poquito lejos, bueno, pues si alguien viene a la Complutense, Facultad de Físicas, pues ahí estamos para recibirles. Bueno, pues he subtitulado la charla como 2010-2012, años de terremotos y tsunamis, porque en estos dos últimos años pues ha habido una serie de terremotos, como son el terremoto de Haití, el primero de este periodo que ocurre en 2010 de magnitud 7, luego el terremoto de Chile. El terremoto de Chile también origina tsunami. El terremoto de Haití origina grandes daños, pero no origina tsunami. Sin embargo, el de Chile, de abril de 2010, origina un tsunami, es un terremoto de magnitud 8,6. Luego tenemos el de Japón, de abril de 2011, con el gran tsunami y todas las consecuencias que todo el mundo conoce. El de Lorca, de mayo del 2011, bueno, pues no se puede comparar en cuanto a tamaño, pero sí en cuanto a lo que nos atañe, porque es un terremoto muy cercano y es en los últimos 50 años el terremoto que causa víctimas mortales en España. Los terremotos, hablaremos un poquito más adelante de los terremotos que ocurren en España, pues este es el que mayor número de víctimas ha causado en los últimos 50 años. Luego tenemos el terremoto de Italia, de la zona de Toscana. Es un terremoto de menor magnitud, pero también un terremoto que produce grandes daños y víctimas. En 2012 pues les he puesto aquí el terremoto de Guatemala, porque este terremoto es el más reciente que ha ocurrido, ha sido precisamente ahora, al comienzo del curso. No hubo aviso de tsunami, pero han habido otros, como el de Canadá, de las islas de Charlotte Queen, este año también con aviso de tsunami. Es decir, han habido una serie de terremotos y muchas veces la pregunta que nos hacen es, uy, es que han aumentado el número de terremotos, es que hay más terremotos este año. Pues bueno, yo debo decirles que no hay más terremotos, que no ha aumentado el número de terremotos. ¿No se oye?
un poquito mejor? Sí. Vale. Pues realmente no ha aumentado el número de terremotos. El número de terremotos que hay en promedio es el mismo de siempre. El único problema es que los terremotos solo son noticia cuando causan víctimas. Y cuantas más víctimas, mejor. Más sale en la televisión, más sale en los periódicos, etc. Pero un terremoto como el de Japón, de una magnitud 9, normalmente cada 4 o 5 años hay uno. De magnitud 8, todos los años hay como mínimo 2 o 3. De magnitud 7, unos 10, y así sucesivamente. Lo que pasa es que si esos terremotos ocurren en una zona poblada, o como en el caso de los terremotos, tanto el de Italia como el de Lorca, son terremotos muy superficiales, muy cerca de poblaciones, es cuando causan muchas víctimas y entonces se transmite a los medios de comunicación. Pero ya les digo que no hay que preocuparse, que ni ha aumentado el número de terremotos, ni el número de tsunamis, en promedio es el mismo que ha habido siempre. Bueno, pues una vez hecha esa primera puntualización, lo que vamos a tratar en esta charla es de contestar a estas preguntas. La primera ya se las he contestado, realmente no ha aumentado el número de terremotos. La otra pregunta es, ¿y por qué ocurren los terremotos? ¿Y dónde? ¿Ocurren en cualquier sitio? ¿Siguen algún patrón? ¿Y un tsunami? ¿Cómo se origina un tsunami? ¿Está siempre asociado a un terremoto? ¿Por qué ocurre ese tsunami? Luego trataremos de ver en el caso de España si puede haber un gran terremoto y además un terremoto que además origine tsunami. Y por último, la pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Podemos hacer algo? Normalmente siempre nos preguntan, sobre todo los periodistas, ¿y la predicción de terremotos? No, ya les digo que los terremotos no se pueden predecir. Lo que se pueden hacer es prevenir sus efectos y mitigar los mismos. Por tanto, un poco estas son las preguntas que vamos a intentar responder en esta charla. La primera de todas es, ¿por qué se produce un terremoto y dónde ocurre? Bueno, pues los terremotos están ligados a la ocurrencia de fallas o fracturas en la corteza terrestre. ¿Y por qué ocurren esos terremotos? Bueno, pues porque la Tierra es un planeta vivo en el que se acumulan esfuerzos debidos a los procesos tectónicos que se dan en el interior de la Tierra, y llega un momento que esos esfuerzos acumulados en la corteza terrestre superan la resistencia del material. El ejemplo que yo les pongo siempre a mis alumnos es como si tenemos un papel y estamos tirando de dos direcciones opuestas. Llega un momento que, lo siento, lo he roto, pero supera la resistencia del material del papel y se rompe. Bueno, pues eso es un terremoto. Cuando los esfuerzos acumulados en el interior de la Tierra superan la resistencia del material, este material se rompe y esa ruptura es lo que se conoce con el nombre de una falla geológica. Y la teoría que trata de explicarnos esta ruptura es la que se conoce con el nombre de la teoría del rebote elástico. La teoría del rebote elástico la propone Reid en 1911 a consecuencia del terremoto de San Francisco. El terremoto de San Francisco ocurre en 1906. En ese momento San Francisco está experimentando un gran desarrollo industrial, están en plena fiebre del oro, es una ciudad muy rica y el terremoto es una catástrofe muy grande en esa ciudad. En ese momento se reaviva el interés por el estudio de los terremotos y en 1911 Reid propone la teoría del rebote elástico, que es la que se acepta hoy en día como la teoría que nos explica la ocurrencia de los terremotos. Anteriormente habían habido otras teorías, las primeras que surgen pues, en los primeros siglos, incluso les dan un carácter de tipo mitológico. Dicen en la India, por ejemplo, que es una zona donde ocurren terremotos, dicen, bueno, pues los terremotos ocurren porque la Tierra está sujeta por un elefante y cuando se mueve el elefante, pues causa el terremoto. Bueno, y la teoría del rebote elástico, ¿qué nos dice? Pues nos dice lo que les he explicado yo con el ejemplo del papel. Esta es la Tierra, en esta región, en la litosfera, se acumulan esfuerzos, llega un momento que comienza a deformarse. Esa deformación, mientras no supera el límite elástico del material terrestre, pues no pasa nada, pero en el momento que lo supera, pues se rompe y hay movimiento de estas partes. Y esta sería nuestra falla geológica. La tectónica de placas es la teoría que nos explica que esos esfuerzos tectónicos son los responsables de los terremotos y la
el movimiento relativo de esas placas litosféricas que forman la corteza terrestre es lo que nos va a explicar por qué y dónde ocurren esos terremotos. De hecho, bueno, este sería el proceso de fractura. Esto es un experimento que la gente que se dedica a mecánica de rocas se hace en laboratorio, y es un bloque de material, se le somete a una compresión en esa dirección y se ve que esto se rompe, y se rompe siempre en un plano a 45 grados, de tal manera que uno de los bloques se mueve, el otro permanece fijo y siempre es uno el que se mueve. Es un movimiento siempre relativo de una parte con respecto a otra. Bueno, pues ¿dónde ocurren los terremotos? Si nosotros cogemos y dibujamos un mapa de sismicidad a nivel mundial, y en este caso yo creo que dibujé los últimos 20 años, lo primero que vemos es que los terremotos no ocurren de forma aleatoria, sino que siguen unas ciertas alineaciones. Por ejemplo, toda esta línea que sigue el centro del Atlántico, tanto Atlántico Norte como el Atlántico Sur. Otros, por ejemplo, pues se distribuyen en la costa oeste americana a lo largo del Pacífico. Aquí los colores que representan, pues los puntitos rojos representan terremotos superficiales, terremotos que ocurren como mucho hasta 60 kilómetros de profundidad. Los verdes, que son estos que hay por aquí, sobre todo en esta zona, la zona de Filipinas y Japón, son terremotos que ocurren a profundidad intermedia, entre 60 y unos 300 kilómetros de profundidad. Y los azules, que son mucho menos, hay algunos aquí en Bolivia y en Japón, son terremotos profundos que ocurren hasta 700 kilómetros de profundidad. Y por debajo de 700 kilómetros de profundidad no se dan los terremotos. O sea, la profundidad máxima de un terremoto son 700 kilómetros. Si lo comparamos con el radio de la Tierra, que son 6.370 kilómetros, pues vemos que es un poco más de un 10%. Bueno, pues lo primero que vemos es que no se distribuyen aleatoriamente los terremotos, sino que siguen unas líneas, que unas de ellas coinciden con el borde de un continente, por ejemplo el continente americano, la costa del Pacífico, pues hay una distribución de terremotos, y sin embargo en la costa atlántica no hay esa distribución. Y sin embargo en el centro del océano Atlántico, de norte a sur, tenemos terremotos. Hay otros, esas líneas, sin embargo, no son líneas aisladas, sino que continúan por toda la zona que va desde el sur, desde Sudáfrica, esta zona, todo el océano Índico, Arabia. Aquí tenemos otra zona con una característica muy particular en forma de arco, y esa forma de arco vemos también que siguen las zonas de islas, Japón, toda la isla de Filipinas, Borneo, Sumatra, o la zona de Kuriles-Kamchatka. Entonces la primera idea es que esos terremotos ocurren en zonas en las que el material es más débil porque hay mayor acumulación de esfuerzos, que algunas veces coinciden con un margen o con un borde de continente, como en el caso de la parte oeste del continente americano, y este sería un borde activo, mientras que en este caso es un borde o un margen pasivo, puesto que no se dan los terremotos. Bueno, pues esta distribución de terremotos es uno de los datos que confirmó la teoría de la tectónica de placas, que está basada en la deriva continental propuesta por Wegener a principios del siglo XX. Wegener se fijó que los continentes, por ejemplo, esta parte, la costa de Brasil, encajaba perfectamente con el Golfo de Guinea en África. Entonces él propone una teoría diciendo, bueno, la Tierra era un único continente, la Pangea, que se dividió y se va moviendo y se va separando de forma horizontal. De tal manera que, dice, la Tierra está formada por grandes placas. Propone estas placas, son 6 grandes placas: la placa americana, la placa de Eurasia, no es ni Europa ni Asia, sino la placa de Eurasia, África, Pacífico, Antártica e Indo-Australia, que queda un poco por aquí. Bueno, pues si nos fijamos, la distribución de terremotos dibuja perfectamente esos bordes de placa. Este fue uno de los datos que, cuando se mejoró la localización epicentral, a mediados de los años 60-70 del siglo pasado, se vio pues que efectivamente la teoría que habría propuesto Wegener pues era una teoría que la distribución de los terremotos no lo indicaba de forma muy exacta. Y como hemos visto, pues hay bordes o márgenes de placa que coinciden
con el borde de un continente y otros no. También, si la Tierra está formada por estas placas y estas placas se están moviendo, dado que la superficie terrestre es una superficie limitada, pues si en unas zonas se separan, sabemos que la dorsal, esta línea de terremotos, corresponde a un accidente submarino, que es la dorsal centroatlántica, donde el material se está creando, se está formando, pues en otras zonas, si la superficie de la Tierra es limitada, el material tendrá que introducir el material de una placa por debajo de otra. De tal manera que vamos a clasificar esos bordes de placa, vamos a definir primero cuál es la unidad. Esa placa litosférica son los 100 primeros kilómetros que forman la corteza terrestre y que varía según sea una zona oceánica, continental u orogénica. Bueno, pues hay zonas en que las placas se están abriendo, se está creando material, el material está ascendiendo desde el interior y en esas son zonas de extensión, en que las placas se mueven en las dos direcciones. Eso es una zona, un borde de placa divergente y son zonas propios de zonas de dorsal oceánica. Si aquí se mueve, cuando llega a esta zona, dado que la corteza oceánica es más densa que la continental, se va a introducir por debajo, esta corteza oceánica, por debajo de la continental. Es una zona de subducción. Y conectando esas zonas de extensión y estas zonas de subducción tenemos zonas transformantes. Y estos tres tipos de movimientos son los que se dan a nivel de las placas terrestres. Esta es la misma figura, un resumen. Aquí tendríamos esas zonas de creación de material que muchas veces están relacionadas con zonas de volcanismo activo, la zona de subducción, la corteza continental, y esa sería nuestra unidad, nuestra placa tectónica. Por tanto, sabemos que los terremotos se van a ocurrir en esas zonas donde las placas entran en colisión y se acumulan esos esfuerzos. Y corresponden a estos tres tipos de fracturas, no siempre se rompe de la misma manera. Unas veces lo que ocurre es que el plano se rompe a 45 grados y este bloque, que en principio estaba arriba, pues cae, es lo que se llama una falla normal o de gravedad. Puede ocurrir justo al revés, que el plano de ruptura sea un plano también a 45 grados, pero lo que hace es subir el suelo con respecto a un nivel de referencia. O bien simplemente el movimiento es completamente horizontal, el plano de ruptura es un plano vertical y lo que se hace es mover un bloque con relación al otro. Bueno, pues vemos que el problema se nos está complicando porque tenemos terremotos a distintas profundidades y además distintos tipos de ruptura. Pero además hay otro inconveniente u otro problema añadido, y es que si todos los terremotos rompieran en superficie, pues el trabajo de los sismólogos sería muy fácil. Uno va al campo, mira, mide y ya está. Lo que ocurre es que normalmente no todos los terremotos rompen en superficie. Esas fotos que hay de la falla de San Andrés en California, que se ve muy claramente la ruptura, bueno, pues eso ocurre pocas veces. En el caso de España, la mayor parte de los terremotos pues no rompen en superficie. El terremoto de Lorca, pues todavía están buscando la falla responsable porque no ocasionó ruptura en superficie. También debo decir una cosa, que eso que sale en las películas, que cuando ocurre un terremoto se abre la tierra y bueno, por ahí cae un avión, un tren, todo, eso no ocurre, ¿eh? Cuando se rompe, como mucho, unos centímetros, y normalmente son fracturas de cizalla quiere decir que los dos lados de la placa, de la falla quedan en contacto, que no hay cambio de volumen. Por tanto, estos serían los tres tipos de ruptura que tenemos. ¿Y qué parámetros utilizamos para definir un terremoto? Pues en primer lugar su localización tanto en el espacio como en el tiempo. Vamos a llamar epicentro precisamente a estos puntitos que habíamos dibujado aquí. Esto que yo he dibujado aquí son los epicentros. El epicentro es la proyección del foco en la superficie. De tal manera, y viene dado por sus coordenadas geográficas, su latitud y su longitud. A continuación, eso sería en el plano horizontal. La profundidad es el tercer parámetro que nos lo define en el espacio. Y el conjunto de estas tres coordenadas, del epicentro más la profundidad, es lo que se llama el hipocentro del terremoto. Con lo cual ya lo tenemos localizado en el espacio. Por eso hablamos del terremoto de Japón, del terremoto de Lorca, del terremoto de Haití. Esa es su localización
espacial. Y también un tiempo o una hora origen. Decimos, el terremoto ocurre el 20 de mayo de 2011 a las 12 horas, 40 minutos, 27 segundos. Por tanto, estos parámetros espaciotemporales son lo que nos sirven para localizar el terremoto. La clasificación, que ya les había comentado, superficiales, hasta entre como mucho 60 kilómetros, en algunas zonas en que la corteza es más delgada, pues 30 kilómetros, intermedios, pues entre 30 y 60, dependiendo del límite de la corteza, y unos 300 kilómetros de profundidad, y profundos hasta más de 300 kilómetros y hasta 700. ¿Y qué se llama una zona de Beniot-Badati? Pues esas zonas de subducción donde decíamos que la corteza se introduce, una placa entra en colisión con otra y la placa que más pesa, que es la oceánica, subduce, se introduce. Bueno, pues esta placa todavía está rígida, fría, se puede fracturar y es donde ocurren esos terremotos. Y esto puede llegar hasta unos 700 kilómetros de profundidad. Por tanto, ya hemos localizado al terremoto en el espacio y en el tiempo. A continuación le queremos dar un tamaño. Y estos son los dos parámetros que nos sirven para definir el tamaño de un terremoto. Es la intensidad y la magnitud. Y es algo que confunden siempre los periodistas y que a los sismólogos nos ponen muy nerviosos cuando dan las noticias. ¿La intensidad qué es? La intensidad simplemente es la fuerza con que se siente un terremoto. Y es muy fácil de entender ese concepto. La intensidad depende del punto en que esté situado el observador. Es cuando pasa un camión por la calle y vibra el cristal. Bueno, pues si el camión pasa justo por aquí debajo, nosotros lo sentiremos con una fuerza. La gente que esté 3 clases más allá, con menos fuerza, y 2 calles más arriba, pues no se sentirá. Esa es la intensidad. Por tanto, la intensidad es la fuerza con que se siente un terremoto y varía según el punto de observación. ¿Cómo se mide? Pues no hay ningún aparato que se llame un intensómetro y que mida la intensidad de un terremoto. Se mide a partir de la descripción. Bueno, es una medida de la descripción del tamaño de un terremoto a partir de los efectos. Efectos tanto sobre edificios, estructuras o sobre el terreno. Es decir, si un terremoto no produce ningún efecto en ninguna estructura, ocurre en una zona donde no hay población, no afecta a ningún edificio, a ningún puente, a ninguna gasolinera, nada, ni produce ningún efecto sobre el terreno, pues no podemos medir su intensidad. Y no quiere decir que el terremoto no haya ocurrido y que no haya tenido un determinado tamaño, pero no podemos asignarle una intensidad. Se mide en escalas, en grados, y son grados enteros. O sea, un terremoto no puede tener intensidad 6,7 grados. El terremoto tendrá intensidad 6 o 7, o entre 6 y 7, pero 6,7 no tiene. Hay distintas escalas. En América, en Estados Unidos sobre todo, y en Sudamérica también, utilizan la Mercalli modificada. La MSK se utilizaba en Europa hace unos años. Hoy en día lo que se utiliza es la MS98, que es European Macroseismic Scale, es del año 1998. Y lo que se hace es a favor, en función de estos daños en edificios, en estructuras o sobre el terreno, hay una clasificación y se le asigna un grado de intensidad. La magnitud, sin embargo, es una medida de la energía liberada por un terremoto. Ese sí que es un parámetro que se mide con una fórmula, que no vamos a entrar en detalle, pero es una fórmula matemática y es independiente del punto en que se mida. Y la magnitud Richter es una magnitud que propuso Richter en 1932 solo para California y solo para un sismómetro de torsión Wood-Anderson, que hoy en día nadie utiliza. Por tanto, cuando nos dan la noticia de que un terremoto ha tenido una intensidad de 6,7 grados en la escala Richter, es la antología del disparate. Porque 6,7 no puede ser intensidad, es magnitud. Y Richter, la escala Richter, es que no se utiliza. Y ninguna agencia sismológica jamás da esa escala. Ya hace unos años tuvimos en Madrid unos cursos de lenguaje periodístico, tanto desde los puntos de vista históricos, científicos. Nosotros nos encargamos de la parte científica, insistimos muchísimo y además asistieron muchos periodistas, pero no nos sirvió para nada porque siguen dando la misma noticia. Entonces, bueno, por lo menos que nos quede claro es que son dos conceptos totalmente distintos y desde luego cuando vean decimales
desconfíen. Eso no puede ser intensidad, eso es magnitud. Y además, como la escala de magnitud es una escala que se mide también en grados, pero es una escala logarítmica. Pasar de un grado a otro implica una liberación de energía muy grande. Bueno, pues ya hemos localizado nuestros terremotos en el espacio y tiempo, les hemos asignado un tamaño, pues ahora vamos a hablar de la sismicidad de España. Y sobre todo de la sismicidad del sur de España, porque es la zona sísmicamente más activa. Bueno, pues esta es un mapa de epicentros, o sea que es la proyección en superficie del terremoto, y los colores lo que indican es la profundidad. En este caso, hasta 40 kilómetros en rojo, hasta 150 en verde y a 650 en azul. Vemos que en España tenemos de todo. En este aspecto somos muy afortunados porque zonas en que se den estos tres tipos de sismicidad, ya hemos visto que habían pocas zonas en el mundo, pero además estos terremotos a 650 kilómetros de profundidad, esta es una situación única en Europa. En la zona de Sicilia, Calabria, en Grecia, hay terremotos intermedios, pero terremotos a esta profundidad, que es al sur de Granada, en Durkal, es una situación única en Europa. Y además yo, como me dedico precisamente a estudiar estos terremotos, pues estoy muy contenta de que tengamos estos tres tipos de sismicidad. Entonces, además estos terremotos y profundos son unos terremotos muy buenos, porque estos terremotos no producen daño. Por ejemplo, hemos dicho el terremoto de Lorca de 2011 y habíamos visto que es un terremoto, hablaremos un poquito más de él, de magnitud apenas 5. Y sin embargo, en 2010 hubo un terremoto de magnitud 6,2 en Granada, a que nadie se enteró, porque era un terremoto de estos profundos, es uno de estos puntitos, a 650 kilómetros de profundidad. Estos terremotos a 650 kilómetros de profundidad, pues como comprenderán ustedes, medidas de intensidad mínimas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la mayor parte de los terremotos que ocurren en el sur de España son terremotos superficiales y que están localizados pues desde la zona del sureste, y no es que haya cortado el mapa aquí, sino que he traído simplemente la sismicidad más significativa, por la zona que va desde el Cabo de San Antonio, todo el sureste, toda la zona de Murcia, Almería, Granada, la zona de Málaga, Sevilla, va disminuyendo. Si nos fijamos en el estrecho de Gibraltar, vemos que al oeste tenemos terremotos superficiales intermedios, pero estos intermedios hay un poco de discusión, sí que son intermedios, pero no muy intermedios, me explico. Hay un problema, y es que para localizar los terremotos necesitamos estaciones y las estaciones están en tierra. Entonces siempre hay un problema con la localización de estos terremotos, sobre todo con la profundidad, porque no está muy bien determinado. Sin embargo, vemos que en el mar de Alborán la mayor parte de los terremotos son superficiales, salvo estos que tenemos aquí, además que definen una línea norte-sur que va desde la zona de Málaga hasta el norte, entonces aproximadamente 4,5 grados de longitud oeste en esta dirección. En el norte de Marruecos tenemos todo este núcleo aquí. Esto es el terremoto de Alucemas de 2004, no sé si lo recordarán, fue un terremoto de magnitud 6,2 o 6,3 que produjo daños y víctimas importantes. Esta zona vemos que prácticamente apenas hay sismicidad, y esta es ya la zona de Argelia, que es una zona también sísmicamente muy activa. En 2003 hubo el terremoto de Boumerdès, está un poquito más aquí, pero es una zona también con gran sismicidad. Bueno, pues si nosotros miramos este mapa, bien, la mayor parte de los terremotos que ocurren en España son superficiales. En Marruecos y en Argelia hay más actividad sísmica, y como los puntitos, el tamaño de los puntitos es proporcional a la magnitud, pues en el sur de España no hay grandes terremotos. Esa es la conclusión. Bueno, pues ese es el peligro de utilizar una ventana de tiempo muy pequeña, porque los periodos de la Tierra, el tiempo de la Tierra, son periodos mucho más grandes que el periodo en la vida del hombre. Me gustaría que se fijasen en este punto de aquí. Esto es la zona de Orán. Orán está muy cerca, sobre todo de Alicante, hay incluso un barco que va todos los días. Orán era plaza fuerte española hasta 1700, me parece que es 98. Y ahora veremos a cuánto de qué viene esto. Pero si nos fijamos, aquí prácticamente no hay actividad sísmica ahora. Bueno, pues vamos a tomar una ventana de tiempo más larga. Esto es sismicidad instrumental, es decir, terremotos que uno
tiene un sismógrafo, que es el instrumento que registra el movimiento del suelo, produce una señal sísmica, se procesa, se computa y se calculan esos parámetros que hemos visto antes. Sin embargo, los sismógrafos es un instrumento relativamente nuevo, los primeros son de principios del siglo XX. Anteriores a esta sismicidad instrumental está la que se llama la sismicidad histórica. Bueno, pues la sismicidad histórica, vamos a coger la sismicidad histórica. Uf, nos encontramos... Uy, esta no está bien porque... Ay, 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 ay. Esta falta una cosa. A ver, bueno, usaremos imaginación. Vamos a ver, no, es que se han borrado los de Argelia. De Marruecos no me preocupa porque es que sismicidad histórica en Marruecos no hay nada. No se tienen noticias, con lo cual la conclusión es que no debieron de haber grandes terremotos. Sin embargo, en esta zona de Argelia pues hay lo mismo que cuando veíamos la sismicidad instrumental. Sin embargo, Orán, esta es una zona en que hubo gran actividad sísmica. Aquí lo que se han dibujado son terremotos con intensidad 9 o 10. La escala de intensidades llega hasta 12. O sea que en España han habido terremotos grandes e importantes. En Orán tenemos, me parece, si mal no recuerdo, son 2 terremotos de intensidad 9 y uno de intensidad 10. Como les decía, Orán era plaza fuerte española, pertenecía a la corona española para evitar el ataque de los piratas berberiscos a toda esta zona, y en 1700, no sé si es 92 o 98, ocurre un terremoto de intensidad 10 que destroza completamente la ciudad de Orán. Produce tal daño que la corona española se plantea que, bueno, ya no les viene a cuenta, es más el gasto de reconstruir toda la ciudad que los daños o las ventajas de tener esa plaza fuerte. Y se abandona Orán y a partir de ese momento deja de ser plaza fuerte española. Bueno, pues ¿qué vemos? Vemos que sigue la sismicidad histórica, sigue la misma distribución, las mismas pautas que la instrumental. Ocurren terremotos a lo largo de la costa. Y estos terremotos que tenemos aquí, pues algunos notables, si empezamos... El catálogo sísmico español es muy completo a partir de 1500. A partir de la Reconquista, cuando acaba la Reconquista, es muy completo el catálogo sísmico para España. Y vemos Carmona, 1504, una serie en Almería, en Dalías, en Huerta Lovera, por aquí, 1518 y 1522. En 1644 tenemos el terremoto de Alcoy, de 1644. Aquí he hecho un poquito de trampa, porque es que antes tenía intensidad 9, pero el Instituto Geográfico Nacional, que es el encargado de la sismicidad en España, lo revisó y lo bajó a 8. Pero bueno, lo hemos dejado, que para eso estamos en Alcoy. El de Montesa en Valencia, Málaga, 1680. En 1755 tenemos el gran terremoto de Lisboa, que fíjense, decimos terremoto de Lisboa, pero el terremoto ocurre aquí, al oeste del Cabo San Vicente. Lo que pasa es que Lisboa es la ciudad que sufre mayores daños y que queda totalmente devastada por el terremoto. Luego, en el siglo XIX, tenemos 1829, Torrevieja, y Arenas del Rey, 1884. Y no me cansé, es que no han vuelto a haber terremotos de intensidad 9-10 a lo largo del siglo XX y en lo que llevamos de XXI. Bueno, pues no hay que ser alarmista, pero aquí me está diciendo que hay un gap, hay un déficit de terremotos en esta zona. De estos terremotos, ¿qué terremotos nos interesan? Bueno, pues nos interesa el de Alcoy, evidentemente, de 1644, el de Torrevieja, 1829, y el gran terremoto de Lisboa, de 1755. El de Alcoy, bueno, es obvio, aunque no es tan grande como el de los demás, pero a nivel local interesa. Torrevieja, porque es un gran terremoto, es un terremoto de intensidad 10, y además hay que recordar cuál era la situación de Torrevieja en 1829, cuál es la situación de Torrevieja ahora. Me refiero a desarrollo urbanístico. ¿Qué ocurriría si hay otro terremoto como el de 1829 en Torrevieja? Y el terremoto de Lisboa, porque el terremoto de Lisboa es un terremoto comparable al de Japón del año pasado. El terremoto de Lisboa origina un gran tsunami, arrasa Lisboa. La mayor parte de las víctimas en España
no son por el terremoto, sino por el tsunami. En España se han contabilizado alrededor de 1.500 víctimas debidas al tsunami de 1755. Este terremoto se siente en toda la península ibérica, se siente en toda Europa. Por ejemplo, el nivel del agua de los lagos de Como, en Suiza, oscila. Las aguas termales en Praga pues sufren alteraciones. Es decir, es un terremoto realmente comparable al de Japón de 1750, del año pasado, por el tamaño y por el tsunami que origina. Les digo que Lisboa es la ciudad que sufre mayores daños, pero toda la zona, desde el Cabo San Vicente, Huelva, Cádiz, hasta esta zona, pues sufre daños importantes y considerables. Bueno, pues esto nos está diciendo que, ojo, que en el país que nosotros vivimos es un país de sismicidad moderada, ocurren terremotos de magnitud media, moderada, pero hay grandes terremotos y separados por grandes intervalos de tiempo. Pues vamos a ver en detalle un poquito de estos terremotos. Yo con estas cosas me entusiasmo mucho. Este es el terremoto de Alcoy de 1620. La mayor parte de la información viene del relato de la célebre Centuria de Rafael Coloma. Este es un estudio que empecé hace unos años y que no sé cuándo acabaré porque lo hago a ratos perdidos y no hay muchos ratos. Pero daños en Alcoy, entre 20 y 26 muertos, daños en todas estas iglesias, conventos, Horno de Pan, Portal Nuevo, y además tiene datos importantes que es grietas, es decir, efectos sobre el terreno, y había tanto en Cantallolet y la cuesta de la ermita San Antonio, yendo hacia Alicante, pues tiene efectos sobre el terreno. Bueno, pues con esto traté de hacer, este es un mapa de lo que era la ciudad de Alcoy, sobre 1600 algo, con lo cual dos son 1620, pero es lo más aproximado que encontré, y estas D son las zonas que sufren daños. Esto corresponde, si mal no recuerdo, creo que era el convento del Santo Sepulcro, creo que era. Bueno, pues un poco lo que estamos tratando es de evaluar, a ver si se puede hacer un mapa, una microzonación detallada de la zona. El otro terremoto importante es el de 1644, Leopoldo Bisbal, que es de la Politécnica de Valencia, es arquitecto, bueno, puede que ya se haya jubilado, porque esto es parte de su tesis doctoral que lo hizo en los años 70, lo estudió muy bien, y esto en una publicación del Instituto Geográfico de Solares, Martínez Solares y Mezcua, recoge estos datos, y todos estos puntitos que aparecen aquí, pues son las zonas en que hubo daños y que se pudo evaluar la intensidad. Y la intensidad, como ya les he dicho, pues la han bajado a 8, pero bueno, yo la he dejado en mi mapita. El otro terremoto importante que nos interesa en la zona es el terremoto de Torrevieja de 1829. Del terremoto de Torrevieja hay muchísima información, hay una memoria, la escritura histórica se estudia a través de relatos, de crónicas, y esto es memoria, relación circunstancial, de todas empiezan igual, del terrible suceso que aconteció en la villa de tal, y es un relato que se hace, se envía al rey, explicando los daños que ha producido y, a continuación, claro, pidiendo dinero para reconstrucción, exención de impuestos, etc. Pero además el terremoto de Torrevieja, y esto es casualidad, no en todos los terremotos, bueno, en todos no, ni en ninguno, yo creo que es el único que tiene. Hay una novela que es Terremotos de Orihuela, o la historia trágica de Enrique y Florentina. Es una historia trágica, pero no nos interesa la historia trágica, sino que llevaba un mapita de los pueblos arruinados por el terremoto, y se describen muy bien los daños. Y además, desde ahí no se ve, pero la fecha es 1829, es decir, es coetáneo al terremoto. Entonces, bueno, esta es una lámina donde se escriben los daños que sufre la ciudad de Orihuela. Aquí a la pobre Florentina me la matan al final de la novela. Bueno, la novela se llamaba Enrique y Florentina, o Historia trágica de unos amores adúlteros. Luego le quitaron lo de los amores adúlteros y a la pobre Florentina la matan. Bueno, lo que interesa es que gracias a toda esta información se pudo hacer este mapa de isosistas. Isosistas son líneas de igual intensidad
para la zona de Torrevieja. Se le conocía como de Orihuela porque Orihuela era la sede del obispo y era donde había la ciudad más importante. Bueno, pues toda esta zona es una zona de intensidad 10. Guardamar del Segura, Los Morencos, todo eso. Bueno, pues creo que todo el mundo conocemos cómo es esta zona en este momento. Pero no son los únicos terremotos. Hay otros terremotos destructores en esta zona, en la zona de Murcia, que durante todo el siglo, aquí este es el de 1829, el otro es el de Arenas del Rey, de Granada, también de intensidad 10, pero este, bueno, nos queda un poco más alejado. Pero en la zona de Murcia, durante el siglo XIX y en el siglo XX, y en el XXI hemos continuado igual, ha sufrido una serie de terremotos importantes, como estos de 1911, son los terremotos de Ceutí y de Lorquí. Bueno, pues aparecen está al revés. Pues empezaremos al revés. Este es el terremoto de Lorca de 2011, que todo el mundo lo tiene en mente. Es un terremoto de magnitud 5, no llega a 5,1 como mucho, pero todos sabemos los daños que produjo este terremoto. El terremoto fue un terremoto muy curioso porque ocurrió primero un terremoto de menor tamaño, de menor magnitud, que a eso se le llama premonitor. Eso ocurrió a las 5:15 y 2 horas después, a las 7:20, bueno, no recuerdo exactamente las horas, ocurrió el sismo principal, que son estas dos estrellitas, y aquí, bueno, pues una figura de los daños que produjo. Pero es que realmente en esta zona han tenido una sismicidad muy activa. En 2005 los terremotos de Bullas, en 2002 hubo otro también en Bullas. Este de 2005 hay quien le llama de la Paca, a mí me gusta llamar a los dos de Bullas, 2002-2005. El de 1999 de Mula también fue importante, y estos de 1911, que fueron los de Ceutí y Lorquí, que fueron unos terremotos importantes. Pero es que me gustaría que se fijasen en los daños que se producen en el de Bullas en 2005 y lo que se produjo en 1911. La conclusión es que en 100 años no hemos aprendido a construir, porque es el mismo tipo de daños. Y estas casas de aquí, vamos, son casas relativamente nuevas. El terremoto de los de 1911, que ocurren dos, uno en marzo y otro en abril, pues tienen que montar estas tiendas de campaña para realojar a la gente. O sea que fue un terremoto realmente de magnitud no muy grande, son 5,3, 5,4, pero son terremotos importantes, lo cual quiere decir que, bueno, hay un riesgo de terremotos a considerar. Bueno, y ahora el tsunami. ¿Cómo se origina un tsunami? Bueno, pues un tsunami, lo primero es la etimología. Aquí pueden encontrar tantas explicaciones como quieran. Yo les he traído una, porque me gusta, acerca del nombre. Dice que viene su de bahía y nami ola, que es ola de bahía. Pero si buscan en internet verán que pueden encontrar otras explicaciones. Estos son los caracteres de tsunami en japonés, o por lo menos eso nos han dicho, como no sabemos japonés, pues. Y bueno, ¿qué es un tsunami? Pues un tsunami simplemente es que se mueve el fondo marino, levanta, y al levantarse levanta toda la columna de agua. Levanta la columna de agua, y esa columna de agua origina un tren de grandes horas que son capaces de llegar a grandes distancias, pero además a gran velocidad. Y hay una diferencia importante entre las olas que causa el viento. El viento lo que causa es que mueve la masa de agua, pero solo en ese trocito, masa mueve aquí, pero de ahí no se desplaza, y un poquito más, y cuando llega a la costa se calma, apenas tiene altura la ola. Mientras que el tsunami lo que hace es que desplaza toda la masa de agua hasta llegar a la costa. ¿Problemas que tenemos? Bueno, pues que el tsunami no solo lo puede originar un terremoto. Para que lo origine un terremoto tienen que darse una serie de condiciones. La primera, que tenga el foco superficial. Si es un foco a 100, a 200 kilómetros, incluso a 60 kilómetros de profundidad, pues probablemente no va a desplazar un poquito el agua en la superficie, pero no va a haber problema con el tsunami. Que tenga gran magnitud. Si es un terremoto pequeñito, bueno, pues no se va a mover apenas, el fondo marino apenas se va a mover. Esta sería la falla, se rompe por aquí, esto es lo que se mueve hacia arriba, desplaza la masa de agua y empieza a propagarse. Si se desplaza muy poquito el fondo marino, pues no hay problema. Que sea un mecanismo de falla inversa, es decir, no nos sirve cualquier tipo de ruptura. Si recuerdan, cuando vimos los tipos de ruptura, hablábamos de una que era la inversa, que lo que hace es que el fondo, si los dos planos, si estamos
Mis manos están representando la ruptura con respecto a la horizontal, lo que subía era este bloque. Bueno, pues tiene que subir este bloque. Y que se dé evidentemente que esté un foco oceánico, que el foco esté en el mar, si no, no tenemos tsunami. Pero además el tsunami lo pueden originar otras causas. Un meteorito, el impacto de un meteorito que caiga en mar, pues puede originar un tsunami. Un deslizamiento del fondo marino, una erupción volcánica, es decir, que un tsunami puede estar originado por más causas, además de por un terremoto. ¿Cuál es el problema? El problema del tsunami es que cerca de la costa la velocidad con que se propaga la masa de agua, esa ola, disminuye y aumenta la altura. De tal manera que lejos de la costa tenemos unas velocidades de unos 700 kilómetros por hora, pero una altura muy pequeña. A medida que nos acercamos a la costa, disminuye 80 kilómetros, pero va aumentando esta ola, y cuando llegamos a la costa, apenas la velocidad es muy baja, 35 kilómetros por hora, pero la altura puede llegar hasta 10 metros. Y puede penetrar muchos kilómetros. Encima, si la costa es plana, pues la penetración todavía es mucho mayor. Ejemplos de tsunamis. Bueno, pues esto es algo que todo el mundo tiene en mente. El de Sumatra de 2004 fue el primero que alertó sobre este fenómeno, pero no alertó, simplemente recordó. Es que en esta zona, en Sumatra, había ocurrido lo mismo 100 años antes y ya se nos había olvidado. Este es un ejemplo de la costa antes y después. Me parece que sobran las palabras. Japón antes y después. Esto era un aeropuerto. Pues ya vemos la devastación que ocurre. Y estos dos terremotos son similares al de Lisboa de 1755. Esto es un pequeño vídeo, vamos a ver si consigo que funcione. Estaba aquí. Ay, que ya se nos ha ido. ¿O era aquí? No. Era en el otro, ¿verdad? Pues lo siento, lo vamos a dejar porque si no... Oye, lo que no sé ahora, ¿cómo me vuelvo para atrás? Sí. ¿Es este? Buscar aquí. Ah, sí, sí, este. Es este. Es este. Este no. ¿Dónde está? La barra es hasta el principio. No, la barra tanto de ir. Ah, sí. Este, ahora. Sí, ya. Bueno, pues este es un vídeo producido por el NOAA, por los americanos, que indica cómo se propaga el tsunami. Comienza aquí y este es el frente que va propagándose y este es el tiempo, 5 horas, aquí ya vamos por 6 horas, está alcanzando ya la costa de Canadá, 9 horas para la costa de Estados Unidos, la costa del Pacífico, está llegando también a Australia. Este es todo el frente del tsunami. Y veremos que al final conseguimos que llegue hasta la costa de Chile, que tarda casi un día, del orden de tantas horas. Casi 23 horas es el tiempo que tarda la propagación. Por tanto, dentro del... Ahora... Escape. Vale. Pues escape. Esto ya lo cerramos y volvemos. Bueno, pues esta es la dirección de donde lo he obtenido. Y el tsunami, lo que nos está diciendo, bueno, sí que el tsunami
es peligroso, pero si no estamos muy cerca llegará la ola, pero se pueden tomar medidas. El siguiente punto era, bueno, ¿y en España qué ocurre? Bueno, pues ya lo habíamos anticipado, esta es la figura de la sismicidad, aquí sí que estaba Orán y Boumerdès. Esta es la sismicidad de toda la península ibérica. Bueno, pues en la península ibérica han ocurrido, no la península ibérica, sino las proximidades o terremotos que hayan afectado a España. El gran terremoto de Lisboa de 1755, que produce un tsunami, que ya hemos comentado, que arrasa Lisboa y también toda la zona del Golfo de Cádiz. En la ciudad de Cádiz, el gobernador dio orden de cerrar las puertas. Y eso fue lo que evitó muchas víctimas, porque la gente al no poder huir, yo no sé si conocen Cádiz, Cádiz está unida a tierra por una lengua, al otro lado está San Fernando, pues al cerrar las puertas y evitar que la gente saliera, eso evitó muchas víctimas, porque si no el número de muertos hubiera sido mucho mayor. Bueno, pues tenemos el terremoto de 1755, pero es que en 1969 aquí ocurrió un terremoto de magnitud 8,2 que originó un tsunami pequeñito, pero originó un tsunami. 2 metros en la zona de Cádiz. Y en Casablanca creo que fue 1 y pico. Y el terremoto de Boumerdès, de Argelia, del 2003, que fue un terremoto de magnitud 7, originó un tsunami que afectó, bueno, se notó en toda la costa del Mediterráneo, pero sobre todo en Mahón. Ahora. Aquí tenemos imágenes del terremoto de 1755 y el tsunami en la ciudad de Lisboa. La ciudad de Lisboa queda completamente arrasada por el terremoto. Aquí tienen un grabado de la época, pero esto es Cádiz. Esta es la iglesia, me parece que es la iglesia de La Palma. En la iglesia de La Palma hay esta lápida donde dice que hasta aquí llegó el agua en el terremoto de 1755. Y en Cádiz, hoy en día, el 1 de noviembre, el terremoto de 1755 ocurre el 1 de noviembre, el 1 de noviembre todavía se sigue haciendo una novena y una procesión y se saca a la Virgen, porque dicen que, bueno, que la Virgen salió, la iglesia de La Palma está un poquito más aquí, y que detuvo la ola y que no llegó más la inundación. Pero quiero decir que fue un suceso que conmociona a la ciudad lo suficiente. Boumerdès, en Argelia, esto es lo que se levantó el suelo, pero este es el puerto de Mahón, el tsunami en Mahón. Mahón también tiene una característica muy especial, que es una cala muy estrecha. Ahí hay un fenómeno meteorológico que es la risaga, entonces pudo aumentar el efecto, la geometría de la zona, pero es que ya ven ustedes que hubieron daños importantes para un terremoto de magnitud 7,2, 7,3. Bueno, y la última pregunta, ¿qué se puede hacer? No todo va a ser malo. Bueno, pues se pueden hacer bastantes cosas. El primer punto es predicción y prevención. Predicción, olvídense de la predicción. La predicción de los terremotos pasa por periodos de optimismo, pesimismo, estamos en pesimismo. Se supone que la predicción es que se pueda decir, pasado mañana o dentro de una semana va a ocurrir un terremoto en Muro de Alcoy de tal tamaño. Olvídense. Eso se ha visto que, bueno, han habido miles de proyectos, la Unión Europea ha invertido muchísimo dinero, en Anatolia se montó todo un experimento, los chinos también estudiando toda una serie de parámetros, dijeron que podían predecir los terremotos utilizando los mismos parámetros, una vez lo predijeron y al cabo de unos años viene otro con 200.000 muertos. O sea, bueno, pues olvidémonos de la predicción y vamos a la prevención. Ya que no podemos evitar el terremoto, por lo menos, ¿qué podemos hacer para minimizar y que el número de víctimas y de daños sean mínimos? Y esto está directamente relacionado con estos dos temas que hay aquí. Sistemas de alerta temprana de terremotos y sistema de alertas de tsunami. La prevención, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues todo país tiene una norma sismorresistente. Y España tiene una norma sismorresistente y además una norma sismorresistente buena. El problema es que a lo mejor no se cumple como se debe. La norma sismorresistente lo que nos dice, bueno, es todo un tocho, se publica en el Boletín Oficial del Estado y lo que nos da son mapas de este estilo que nos dice que dependiendo de las zonas van en distintos colores y hay que construir de una manera o de otra.
Lo que tenemos que darle es al ingeniero, al arquitecto, unos valores que digan un edificio construido en esa zona tiene que ser capaz de resistir un terremoto con una aceleración máxima de tanto. Bueno, pues este es el mapa de la norma sismorresistente, que además no es una cosa estática, se está revisando continuamente y a medida que tenemos más información, pues se va revisando. Podemos también hacer escenarios sísmicos. ¿Y qué son escenarios sísmicos? Es decir, si ocurriese un terremoto de tal tamaño en tal zona, ¿qué pasaría? Bueno, pues eso se puede hacer a nivel regional. Esto es el Instituto, bueno, ahora es el Instituto Geológico, antes era el Instituto Cartográfico, cuando se hizo este de Cataluña, fue el primero que desarrolló estos tipos de estudios. Hizo escenarios sísmicos diciendo, bueno, si ocurre un terremoto como el de 1429, que ocurre aquí en el Pirineo, ¿qué pasaría? Bueno, y se evalúa, pues estos colores, los que nos está diciendo, en este caso me parece que son daños, tipos de daños. Verde ligeros, amarillos medios, rojos graves. Se puede incluso hacer escenarios a nivel de número de casas destruidas, edificios dañados, etc. A nivel regional, este es un estudio que hicimos para Murcia ya hace años, a consecuencia perfectamente de los terremotos de 2005, de Mula y de Bullas, y lo que se ve es, bueno, pues que había que mejorar la norma en esta zona. O ya muy detallados, que este es un estudio que hicimos en Málaga, en la ciudad de Málaga, que sufrió un terremoto de intensidad 9, 1680, estudiar todo el centro histórico de Málaga, y estos puntitos de aquí son edificios que existían en 1680 y que siguen existiendo ahora. Los daños que sufrirían si hubiese otro terremoto como el de 1680. Y bueno, la conclusión es que el centro de Málaga sufriría daños importantes, pero además edificios como el ayuntamiento, el edificio central de la universidad, etcétera, sufrirían daños importantes. Ese es un tipo de medida que se puede hacer. El otro tipo son los sistemas de alerta sísmica temprana de terremotos. ¿Y qué es un sistema de alerta sísmica temprana? Bueno, pues es un sistema que la idea es, en los primeros segundos, nada más ocurrir el terremoto, ya tengo toda la información acerca de su tamaño. Como las ondas sísmicas, cuando ocurre un terremoto, pues viajan a una velocidad, y la velocidad es de unos 6 kilómetros por segundo, pero la velocidad de la luz son 300.000 metros por segundo, va mucho más rápida. Si yo puedo enviar esa información, y esa la estoy enviando porque estoy transmitiendo esa información en tiempo real a las estaciones sísmicas, puedo evaluar el tamaño y antes de que llegue todo el tren de ondas a una zona, yo puedo dar una alerta. ¿Y qué puedo hacer con esa alerta? Evidentemente no puedo parar el terremoto, puedo parar un tren de alta velocidad, puedo cerrar una refinería de petróleo, puedo abortar un despegue o aterrizaje de aviones, y Protección Civil ya lo sabe y toma sus medidas en cuanto, bueno, pues si ha ocurrido un terremoto de este tamaño, pues puedo estimar que habrá tantas víctimas, necesitaré realojar a tanta gente, etc. Bueno, pues este es un proyecto que estamos desarrollando ahora. Esto en Japón, en México, en Taiwán, ya se ha desarrollado y, por ejemplo, el terremoto de Japón se pudo dar la alerta con unos segundos, y nosotros estamos haciendo para esta zona del Golfo de Cádiz. Si hubiera un terremoto como el de 1755 en esta zona, la conclusión es que en esta zona negra no podríamos dar la alerta, lo que se llama una zona ciega, porque la información y el tiempo de procesarla es el mismo que llega esa onda sísmica, pero a toda esta otra zona sí. Entonces es lo que estamos trabajando ahora, tratar de diseñar un sistema de alerta sísmica en esta zona para ver si ocurre un terremoto como el de 1969 o el de 1755, poder dar esta alerta. Y el otro tema es la alerta de tsunamis. La alerta de tsunamis, esto los americanos lo desarrollaron para el Pacífico, en Hawái existe desde los años 70, y a consecuencia del terremoto de Sumatra se vio que hacía falta extenderlo a otras zonas. Un centro en Portland es el que ha tomado esta iniciativa. Está el Centro de Alerta de Tsunamis en Hawái, y el GFZ, que es un instituto de nombre impronunciable en Potsdam, es el que está desarrollando toda esta alerta de tsunamis en el Índico, y hay otra que es en el Atlántico. En esta participamos
Nosotros, la Complutense y mi departamento, junto con el observatorio, Real Observatorio Instituto de la Armada en San Fernando. Y una de las cosas que se hacen en el caso de la alerta de tsunamis es, bueno, por un lado, a la población hay que concienciarla, hay que indicarle hacia dónde correr, buscar las zonas altas. Estos en Chile, pues no, me parece que este es en Japón, porque está en japonés, ¿no? Es que había otro parecido en Chile. Hacia qué zonas tienen que evacuar y instrumentar la zona con una serie de sensores en el mar. El problema es que las estaciones las tenemos en tierra, pero si tenemos estaciones en mar, pues podemos dar la alerta mucho más rápida. Esto es lo que se llaman los Ocean Bottom Seismometers, son océanos de fondo marino, y bueno, hemos instalado ya uno en Alborán, hace 6 semanas instalamos otros 3 más aquí. Este es el arriado, esto es de Alborán, hay que bajar con buzos, un cable, bueno, es un número tremendo, pero el de Alborán está transmitiendo los datos en tiempo real, y el tiempo real quiere decir que yo en mi despacho estoy recibiendo los datos. Los del Golfo de Cádiz todavía no, pero un poco es a lo que se trata de ir. La idea es que con toda esta instrumentación poder desarrollar estos sistemas de alertas, no solo de terremotos, sino también de tsunamis, y ya les digo, no evitar que ocurra el terremoto, pero sí minimizar y mitigar los daños. Y bueno, creo que me he extendido un poquito más de lo que quería, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Hola, bona nit. Mira, és que estava sentint-la i les alertes que està dient que és pràcticament impossible que, o sigui, avisar en antelació, però estava pensant que en lo del Japó vaig estar veient un documental i el tren bala sí que van aconseguir parar-lo degut a unes alertes que tenen especials per a aquestes coses. Els altres trenells pues no, se'n van volar tots. Però vamos, és que l'últim que va passar així un poc de zen per esta zona d'ací, en ma casa, va passar sencer per baix de ma casa, això dona fe. Els animals es van tornar locos. Què classe de sensors, o això no ho estudien, o... Vamos a ver, los chinos precisamente utilizando muchos parámetros, muchas variables, y una de ellas era el comportamiento de los animales. Y es verdad que hay veces que los animales pues, se vuelven... Bueno, discúlpeme que no le conteste en valenciano, pero es que mi valenciano es horrible. Y el comportamiento de los animales se altera, pero otras veces no se altera. Entonces, eso sería predicción. A lo que vamos es a la alerta y a ir a lo que ocurre en Japón, que con el terremoto este de 2011 se ha visto, es muy esperanzador, porque pese a todo el desastre y todo lo que ha habido, dices, bueno, si yo desarrollo suficientemente bien estos sistemas, soy capaz de dar esa alerta con unos segundos y poder parar una serie de objetivos, pero no solo esos. Por ejemplo, en el terremoto de Italia del 2011, hubieron 2 víctimas, era gente que estaba reparando un edificio afectado por el sismo principal. Y llegaron unas réplicas, que son terremotos que ocurren después, de menor tamaño, y ahí hubieron víctimas. En California, en el terremoto de Northridge, me parece que fue, también unos operarios estaban reparando una autopista dañada por el sismo principal, vino una réplica y fallecieron esas 2 personas. Un poco los sistemas de alerta lo que tratan es de evitar esas situaciones. Pero una cosa son los sistemas de alerta y el comportamiento de animales entraría en la predicción. De todas formas, si vemos que los animales se alteran, mejor salir. Por ejemplo, una de las cosas que... O sea, el terremoto de Lorca es un ejemplo, es una catástrofe anunciada y además que hubiera sido evitable. Porque de las 9 víctimas, 8... Solo una falleció en una casa que colapsó a consecuencia del terremoto. Las otras 9 murieron porque estaban en la calle, salieron cuando el premonitor y les cayó el alero, les cayó. Y eso es falta de educación sismológica. Entonces, ahí sí que es donde se debería de actuar.
Vamos a ver, cuando ocurre un terremoto, depende de dónde esté. O sea, la pregunta es al revés. ¿En qué situación está? Si está en un edificio de 10 pisos y está en el piso 10º, pues métase debajo de la mesa. Si estamos en una casa baja o en un primer piso, bueno, nunca coger ascensores, eso evidentemente, y salir, pero así salir a campo abierto. Yo aquí en Alcoy, bueno, mi madre vive en la Alameda, y yo siempre digo que a donde hay que ir es a la Rosalera, que es el espacio más abierto. Es que Hola. este señor... Bona... És que, bueno... Hola, bona nit. Jo volia fer-li un parell de preguntetes. El Bonació l'entenc perfectament, Sí, imagino. sí, lo entiendo. Vale, molt bé. Jo la duda que tinc, el contacte de plaques, ja hem parlat al principi, les plaques tectòniques. Les plaques de subducció les entenc perfectament. El que no tinc tan clar, si totes les plaques són de subducció, que m'imagine que no, les plaques que estan arxocant entre Àfrica i el que és Euràsia, i la xicoteta de la Mesomediterrània, que va ser la que va produir tota la part de les bètiques, quin tipus de contacte tenen? És simplement pressió? No, hay tres tipos de contacto. Uno es subducción, que es cuando una placa se introduce por debajo de la otra. Y sería toda la zona de Sudamérica. Es una placa de subducción muy clara. Otra es de extensión. O sea, si en un sitio se mete, como la superficie de la Tierra es limitada, en otro sitio se crea. Y son las de extensión. La dorsal centroatlántica es una zona de extensión, se separan. Y uniendo las de extensión con las de subducción están las transformantes, que se mueven. Contacto. Exacto. Lo que pasa es que la zona ibero-magrebí es una zona muy complicada. Ya. Y otra pregunta. Parece ser que En existe... valenciano, por favor. En valenciano. En valencià. Pareix ser que existeix un perill molt important, un tsunami molt important en el que és la isla de la Palma. Bueno, eso es un documental de la BBC británica que había que haberles matado. ¿Sí? Porque es que es muy alarmante, es muy... Sí, eso todo es, vamos a ver, eso es geopoesía, que decía un ilustre sismólogo que ya falleció español. Todo era que si hay una gran erupción en la isla de La Palma y se desgaja, se producirá un gran tsunami. Pero bueno, vamos a ver, ¿y por qué va a haber una gran erupción en la isla de La Palma? Ya, pero no está justificado. O sea, eso causó mucha polémica, pero es que no hay base científica. Hay varios documentales por ahí, además. ¿Se está cumpliendo la normativa? ¿Vivimos seguros en los edificios que estamos? Yo a eso no le puedo contestar. Eso hay que contestar a los constructores. Yo soy sismólogo. ¿Qué es más seguro? ¿Una estructura metálica o de hormigón? Pues es que depende. Vamos a ver. Hace unos años tuvimos un curso de verano en el Escorial y una de las charlas nos la dio Enrique Alarcón. Yo creo que es suficiente. El profesor Enrique Alarcón, que es de ingeniero fue decano, bueno, es una persona muy conocida que se dedica a estudiar el comportamiento de estructura. Una de las cosas que nos dijo es que los pisos en una estructura de estas, pues si aquí enlazan dos vigas, el piso no debe de hacerse aquí en la mitad. Bueno, pues al día siguiente, yendo por Madrid, ya sé que Madrid no es muy sísmico, pero bueno, hemos tenido el terremoto de Alcorcón de magnitud 3,1 hace un par de semanas. Por la Castellana vi varios edificios construyéndose y todos tenían el piso ahí en la unión entre dos vigas de estas. Eso, bueno, se supone... Vamos a ver, habría una forma, los suizos, que es un país muy menor, la sismicidad es mucho menor que España, lo han solucionado de una manera muy sencilla. ¿Cómo consiguen que se cumpla la normativa sismoresistente? Las compañías de seguros. Cuando usted compra una casa y quiere hacer un seguro, lo primero que va es la compañía de seguros, la que sea, mira a ver si ese edificio está construido de acuerdo con la norma sismoresistente de Suiza. Y si no está construido, no se lo asegura. Con lo cual, fíjense qué solución tan sencilla. Vamos a ver, el estudio ese que les he dicho de Málaga, que además yo creo que en Málaga les debería de haber interesado. Pues eso fue una tesis doctoral que hizo una alumna mía, fue a Málaga, dio una conferencia. Todavía estamos esperando que alguien se interese. Llevamos la tesis. Bueno,
4.500 millones de años. De hecho, las cordilleras siguen creciendo, tanto el Exactamente. Himalaya como Pirineos, como cualquier cordillera. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que pueden haber catástrofes mucho más grandes de que las que ha habido? No se sabe. A ver, el terremoto más grande que se conoce es el de Lisboa, el de Japón. Esto, ¿que puede haber más grandes? A ver, en ciencia no hay nada y en física no hay nada fijo y establecido. A medida que tenemos observaciones, pues vamos modificando la teoría. La escala de intensidad, desde luego, es una escala muy conservadora, porque el último grado es 12. Nunca ha habido ningún terremoto de intensidad 12. Se cree que muchos se marcan 7 y resulta que a la hora de la verdad es 9. No. Eso sí que le puedo decir. Bueno, no sé, a lo mejor habrá alguien que haga trampa, pero no creo que sea muy serio, ¿eh? O sea, un estudio riguroso no puede decir que sea 7 y es 9. Además, vamos a ver, hay un dato que es objetivo. En los terremotos históricos, de acuerdo que se revisa continuamente y a medida que aparece información se va revisando. Pero los instrumentales que tienes el registro, la matemática y la física no miente. Porque se dice que se registra a veces los terremotos de 7 ahora mismo en Japón, que ha habido en Japón, y para otros países puede que esa misma intensidad que ha habido de un 7, para otros países sea un 9. No, vamos a ver, es que son dos cosas distintas. Un terremoto tiene una... Normalmente se habla de intensidad máxima, y un terremoto tiene una intensidad máxima. Y el terremoto de Japón, que creo que la intensidad, me parece que fueron 10, y no sé si llegaron a 11 en algún sitio, es en un punto. Pero el terremoto de Japón, vamos, en Corea no tiene intensidad, porque no se siente. O sea que la intensidad es algo muy local. El terremoto de Lisboa se siente en la península ibérica, pero como se siente en el Pirineo, en Cataluña, es una intensidad de 2, que es el mínimo, 2, 3. Pero la intensidad es una, no un país es una y en otro país es otra. Lo que hay son distintas escalas. Es como si uno mide la distancia en millas y otro en kilómetros. Eso sí, pero no hay tanta diferencia, ¿eh? ¿Por qué siempre suelen ser en más o menos, por ejemplo, Japón, en la parte esta de Murcia? O sea, es que hay ahí un... Por la tectónica de placas. A ver, ¿dónde tenemos Japón por aquí? Ahí tenemos Japón y tenemos 3 placas. Toda la placa del Pacífico, la placa de Norteamérica y la placa de Eurasia. En esas zonas, como las placas se están moviendo, al moverse colisionan o se extienden y se acumulan esfuerzos. Entonces, por eso el material se rompe por ahí. Cuando acabe de hacer el estudio se lo diré. Bueno, no, vamos a ver. Hay 2 diapositivas. Una diapositiva más que me ha faltado poner, pero es que no sé si se me ha movido alguna. Lo puede mirar, o sea, en España. A ver, un segundito. Bueno, sí, eran estas 2 que me han faltado. Y es que cuando ocurre un terremoto, como el de Japón o así, bueno, pues nosotros en el departamento, pues lo que hacemos, esto fue el 24 de marzo de 2011, que fue justo unos días después del terremoto de Japón y del tsunami, pues montamos un taller práctico sobre generación de terremotos, de tsunamis. Y son estas 3 direcciones donde pueden encontrar información sobre terremotos. La primera es en Estados Unidos. Y esto es de terremotos grandes, no esperen encontrar ahí terremotos ni el de Alcoy, y es sismicidad instrumental. Esta es para Europa, terremotos medianos, y esta es la página web del Instituto Geográfico Nacional. Por legislación, el Instituto Geográfico Nacional es el que en España tiene la responsabilidad de estudiar los terremotos, de hacer la observación y dar la alerta. Cuando digo dar la alerta, es decir, es localizarlo y decir a Protección Civil, oye, que ha ocurrido un terremoto, hay daños, empezar a movilizar gente, hay todo un protocolo de actuación. Entonces, el terremoto de 1620 yo creo que tiene magnitud 7-8, pero lo estoy diciendo un poco de memoria.
Lo que pasa es que es un terremoto muy curioso y de verdad que a mí me gustaría tener tiempo para poderlo estudiar en detalle, porque esto lo empecé a hacer cuando un año que tuve un sabático, pero como en la Complutense los sabáticos son cada 25 años, pues no voy a volver a tener otro en mi vida, evidentemente. Entonces, por ejemplo, en Alcoy tuvo que haber un efecto de sitio, porque en Alcoy produce muchos daños, pero en Cocentaina no produce daños. Es más, hay un documento donde el conde de Cocentaina da orden de que vengan a auxiliar a la población de Alcoy, con lo cual los daños en Cocentaina fue mínimo. Aunque en aquella época habrían 10 kilómetros, ahora son 5 lo que hay prácticamente entre Alcoy y Cocentaina, pero en aquel 10, 11 kilómetros quieren que hubiese. Fueron mínimos los daños porque si no, vamos, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Estarían en Cocentaina intentando arreglarse y sobrevivir ellos. Y sin embargo, hacia la zona de Alcoleya, Penáguila, Ibi sí que hay daños. Pero aquí en Alcoy debió de haber un efecto local. Sé que han habido varios intentos, que la gente de la Politécnica de Cataluña creo que tuvieron un proyecto también de hacer algo de microzonación aquí, pero la gente de Alicante, Pedro Alfaro y esta gente también han intentado hacer algo, pero yo creo que un poco el problema es falta de documentación, ¿no? También de tiempo. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Ha hecho varias referencias en la charla al tema de la necesidad de tener una educación sismológica, una educación de la población. Ha hecho referencia también al tema de la divulgación y el tema de la comunicación de los terremotos, en el caso de los periodistas, aquello de confundir intensidad con magnitud, etcétera. Incluso que los terremotos van asociados con los volcanes, lo cual no siempre es cierto, ¿no? Y últimamente también ha estado en los medios de comunicación el tema de la condena a los sismólogos italianos por no haber previsto un poco el terremoto del Áquila de hace un par de años o 3, ¿no? Sí. Esto me viene a la cabeza en sentido de la nueva ley de educación que se promueve desde el Ministerio, que supongo que usted conocerá, y que propone la desaparición prácticamente de la geología, prácticamente de las ciencias de la Tierra en enseñanza no universitaria. Me gustaría conocer un poquito su opinión sobre este tema que une divulgación, educación y nuevas propuestas educativas. Muchas gracias. Es que hay 3 preguntas en una. Primero, los terremotos no están asociados a volcanes siempre. Hay una sismicidad que es volcánica y que a veces se da y a veces no se da. Y lo que ha ocurrido en la Isla del Hierro pues es sismicidad volcánica. Eso por un lado. Luego, la condena de los sismólogos del terremoto de Áquila, hay 2 puntos en ese tema. Por un lado, a mí la condena me parece excesiva, 6 años de cárcel. No es por no haber predicho el terremoto, es por no haber tomado medidas suficientes para estudiar esa actividad sísmica que había ahí. Yo creo que, por un lado, la condena de 6 años, ya le digo, me parece un disparate, no es en ningún momento, de ningún punto de vista está justificada y es excesivo. Pero esa gente, y conozco aparte de la gente condenada, sí que pecaron un poco de chulería. O sea, fueron, llegaron, vieron, dijeron no pasa nada, se acabó. Había que haber prestado un poco más a la atención a la situación que había ahí. Hay otra versión también por ahí, porque hay muchos foros y hay mucho debate en este momento, que según dicen fueron los propios políticos los que le dieron la consigna de tranquilizar a la población. Y ahora los políticos se han lavado las manos. Evidentemente lo que sí que tenemos los científicos es una responsabilidad social, y la responsabilidad social pues parte de la divulgación es esta. Las semanas de la ciencia, los talleres, todas estas cosas. Yo creo que nuestra obligación no solamente es estar en nuestra universidad, metidos en nuestro despacho, voy, doy mi clase y luego publico mucho en revistas especializadas que no llegan a la gente. Es hacer esta serie de actividades. Y luego, en cuanto a la propuesta del Ministerio, pues ahí sí que no le puedo informar porque la verdad es que sigo la política universitaria, pero ya a nivel de bachillerato no estoy metida en ese foro, entonces no le puedo contestar. Lo siento. El chiquito.
Buenas noches. Buenas noches. Yo hace unas 2 semanas estuve en una conferencia de Enric Moltó, el meteorólogo de Radio Alcoy, y comentó que el terremoto que hubo en 1620 fue más fuerte que el que hubo en 1644, pero al estar las estructuras debilitadas produjo más víctimas que el de 1620. Bueno, yo ahí lo siento, pero no estoy de acuerdo, porque uno ocurre en 1620 y otro en 1644. Han pasado 24 años. Hombre, eran otros tiempos. Alguna estructura puede que sí que estuviese afectada, pero estructuras importantes las habrían reparado. Sé que, por ejemplo, que el convento de San Agustín, a consecuencia del terremoto de 1620, queda tan dañado que ya no se reconstruye. Eso sí. Pero vamos, incluso la información que hay muchísima más sobre el de 1644 que el de 1620. Y cuando hay más, es porque el terremoto es más grande. Porque la diferencia en cuanto a población, en cuanto a el estado socioeconómico en aquella época, no hay tanta diferencia, son 24 años. Entonces, yo lo siento, pero ahí no estoy de acuerdo en absoluto. Fue en 1615, el terremoto fue dañado de estructuras. No se repararon y en 1620 remató las estructuras. En 1615 no hubo... No. No. Puede que hubiera algún terremoto en 1615, yo se lo niego. Pero terremotos grandes... Vamos a ver, para dañar una estructura, un terremoto pequeñito, que terremotos pequeñitos hay con relativa frecuencia aquí, pero para dañar una estructura como pues la iglesia de Santa María, la antigua, la que han restaurado, no salía palabra, gracias. Esas son estructuras muy fuertes, la muralla. Entonces, yo lo siento, pero ahí difiero totalmente. ¿Y en España hay alguna alerta sísmica nacional? Vamos a ver, alerta sísmica sí, sí. Vamos a ver, el Instituto Geográfico Nacional, por legislación, es el que da la alerta sísmica. Y la alerta sísmica es que hay que distinguir entre distintos niveles. Alerta sísmica es que cuando ha ocurrido un terremoto, pues el IGN, a través de la página web esta, emite un comunicado, transmite esa información a Protección Civil, y hay toda una serie de protocolos de actuación. Eso sí que existe. Eso es la alerta sísmica. Lo que no existe es una alerta sísmica temprana. Es decir, antes de que lleguen los efectos destructores, vamos a ver si podemos tomar alguna medida. Y alerta de tsunamis tampoco. Estamos en ello. Bueno, pues si no hay más preguntas... ¿Me dejas que diga una cosita? Sí, solo? claro que sí. Bueno, yo lo que no quisiera es ahora que la gente saliese de aquí muy alarmada y dijese, ay Dios mío, los terremotos. Es un fenómeno que vivimos con ellos, que existen y hay que aprender a convivir, ¿eh? Pero el tsunami aquí no llega. El tsunami aquí tranquilo. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por su asistencia y un aplauso para Lisa.